Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 22. Sir Coventry era un bailarín consumado, pero Billy solo pudo prestarle una parte muy pequeña de su atención mientras él la guiaba en las intrincadas figuras del cotillón. George había terminado de hablar con el caballero y ahora se inclinaba ante una dama de una belleza tan deslumbrante que a Billy le sorprendió que todos los presentes no se taparan los ojos ante el milagroso resplandor. Un sentimiento de rabia y de envidia le envolvió por dentro, y la noche, antes tan mágica, se estropeó por completo. Billy sabía que no debería haberle pedido un baile a Sir Coventry. Lady Manston habría sufrido una apoplejía de haber estado presente, probablemente la tendría cuando los chismes llegaran a sus oídos, y sin duda llegarían. Quizá Billy había eludido Londres durante años, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que ese episodio tardaría minutos en difundirse por el salón, y a la mañana siguiente, por toda la ciudad. La tacharían de atrevida, dirían que estaba persiguiendo a Sir Coventry, que estaba desesperada por motivos que nadie conocía, pero que debía de guardar un secreto escandaloso porque, ¿de qué otro modo echaría por la borda siglos de convenciones para pedirle un baile a un caballero? Entonces, alguien recordaría el lamentable incidente en la corte algunos años atrás. Algo verdaderamente espantoso, dirían todos chasqueando la lengua. El vestido de la señorita Philomena Wren se había incendiado y, para cuando todos se enteraron de lo que sucedía, una multitud de jóvenes damas estaban ya irremediablemente ancladas al suelo, incapaces de moverse debido al incómodo peso de sus amplias faldas. La señorita Bridgerton no estaba entre ellas. ¿No había sido ella quien se había subido encima de la señorita Wren? Billy tuvo que apretar la mandíbula para no gruñir. Si había estado encima de Philomena Wren, su único propósito había sido apagar el incendio, pero nadie mencionaba ese detalle. El hecho de que Billy también hubiese sido la causa del incendio era un secreto bien guardado, gracias a Dios, pero, sinceramente, ¿cómo podía esperarse que una dama fuera capaz de moverse con esos vestidos propios de la corte? El protocolo exigía el uso de trajes con guardainfantes mucho más amplios de los que usaban las mujeres en su vida cotidiana. Normalmente, Billy tenía un maravilloso sentido de ubicación de su cuerpo en el espacio. Era la persona menos torpe que conocía, pero ¿quién no habría tenido dificultades para maniobrar dentro de un armatoste con el que las caderas se extendían casi 1 metro a la redonda? Y, para ser más concreto, ¿a qué idiota le había parecido buena idea dejar una vela encendida en un salón repleto de damas deformes? El borde de su vestido estaba tan lejos de su cuerpo que Billy ni siquiera se había dado cuenta de que había derribado una vela. La señorita Wren tampoco supo que su vestido estaba en llamas, y nunca lo sintió, pensó Billy con satisfacción, porque ella fue lo bastante sensata como para saltar encima de la muchacha y apagar la llama antes de que le tocara la piel. Y, sin embargo, nadie parecía recordar que Billy había salvado a la señorita Wren de la muerte y de quedar desfigurada. No, su madre se había horrorizado tanto ante la situación que había abandonado sus planes de temporada para Billy en Londres, lo cual, se recordaba a Billy a sí misma, era lo que ella había querido desde el principio. Durante años había luchado contra la temporada, pero no había querido ganar la partida con el fin de que sus padres sintieran vergüenza de ella. Con un suspiro, volvió a prestar atención al cotillón que estaba bailando con Sir Coventry. No recordaba cómo lo había hecho, pero, al parecer, había dado los pasos correctos y no le había pisado los dedos a nadie. Afortunadamente, no había tenido que conversar demasiado. Era el tipo de baile en el que la dama se separa de su pareja con la misma frecuencia con que ambos se reúnen. Lady Weatherby, dijo Sir Coventry cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar. Billy lo miró con sorpresa. Estaba segura de que Sir Coventry conocía el nombre de la dama. ¿Cómo dice? Se alejaron y luego volvieron a reunirse. La mujer con la que baila Sir Kennard, la viuda de Weatherby. ¿Es viuda? Desde hace poco. Acaba de salir del luto.
Billy apretó los dientes, tratando de mantener una expresión plácida. La bella viuda era muy joven, probablemente sería apenas 5 años mayor que Billy. Estaba vestida de manera exquisita, a la última moda. Ahora Billy estaba en condiciones de saberlo, y tenía un cutis de porcelana, tan liso que ella jamás podría lograrlo sin crema de arsénico. Apostaba cualquier cosa a que el sol nunca había tocado las mejillas perfectas de Lady Weatherby. Tendrá que volver a casarse. No le ha dejado un heredero al viejo Weatherby, así que vive de la generosidad del nuevo Lord Weatherby, o, para ser más exactos... El cotillón los separó de nuevo, y Billy estuvo a punto de gritar de frustración. ¿Por qué la gente consideraba oportuno mantener conversaciones importantes durante un baile? ¿Acaso nadie se preocupaba por transmitir la información cuando las circunstancias eran las adecuadas? Billy se adelantó un paso, de vuelta a la esfera coloquial de Sir Coventry, y repitió: «Más exactos». Él esbozó una sonrisa cómplice. Ella depende de la buena voluntad de la esposa del nuevo Lord Weatherby. Estoy segura de que disfrutará de la compañía de Lord Kennard, expresó Billy con diplomacia. Con ese comentario no iba a engañar a Sir Coventry. Él sabía perfectamente que Billy se moría de celos. Sin embargo, al menos debía esforzarse por mostrarse indiferente. Yo no me preocuparía. ¿Preocuparme? Una vez más, Billy debió esperar la respuesta. Danzó con delicadeza alrededor de otra dama, maldiciendo el cotillón. No había un baile nuevo en el continente capaz de mantener juntos a la dama y al caballero mientras duraba la música. Se consideraba escandaloso, pero sinceramente era la única que pensaba que era algo razonable. A Kennard no le ha gustado nada tener que entregarla a mi cuidado, dijo Sir Coventry cuando pudo. Si ha invitado a bailar a Lady Weatherby, no ha sido por otra cosa que por cortesía. Pero esa forma de actuar no era típica de George. Podía tener un humor malicioso, pero su comportamiento nunca lo era. Jamás le hubiera pedido un baile a una dama con el único propósito de poner celosa a otra. Quizá había sentido despecho y estaba furioso con Billy por avergonzarlo frente a sus amigos, pero si estaba bailando con Lady Weatherby era porque él así lo deseaba. De pronto Billy se sintió mal. No debería haber intentado manipular la situación diciendo con descaro que debía bailar con Sir Coventry, pero se había sentido tan frustrada. La noche había transcurrido muy bien. La primera vez que había visto a George resplandeciente con su ropa de noche, casi se le había cortado la respiración. Había intentado convencerse de que era el mismo hombre al que conocía en Kent y usaba la misma chaqueta y los mismos zapatos. Sin embargo, ahí, en Londres, entre personas que dirigían el país y posiblemente el mundo, él parecía diferente. Él pertenecía a ese lugar. Había un aire de gravedad en torno a él, de tranquila confianza y absoluta seguridad del lugar que ocupaba. Tenía toda esa vida que ella desconocía, en la que había fiestas, bailes y reuniones en White's. Finalmente, él ocuparía su escaño en el Parlamento y ella seguiría siendo la imprudente Billy Bridgerton, solo que, dentro de algunos años, su imprudencia se convertiría en excentricidad y después iría cuesta abajo hasta pasar a ser simplemente una loca. No, pensó con firmeza, eso no iba a suceder. A George le gustaba ella, incluso hasta era posible que la quisiera un poco. Lo había visto en su mirada y lo había sentido cuando la había besado. Lady Weatherby nunca podría... Billy abrió los ojos como platos. ¿Dónde estaba Lady Weatherby? Y lo más importante, ¿dónde estaba George? 5 horas más tarde, George por fin cruzó de puntillas la puerta principal de Manston House, cansado, frustrado y, por encima de todo, dispuesto a estrangular a Lord Arbuthnot. Cuando el general le pidió que entregara el mensaje, George había pensado, será muy sencillo. Ya tenía pensado asistir al baile de Windsor, y Robert Tolliwhite era precisamente el tipo de persona con quien podría entablar una conversación trivial. En total serían 10 minutos, y esa noche podría apoyar la cabeza sobre la almohada con la tranquilidad de saber que había hecho algo por el rey y por su patria.
No había previsto que esa noche tendría que seguir a Sally Weatherby hasta el Cisne sin Cuello, una taberna bastante desagradable en mitad de la ciudad. Allí había sido donde, finalmente, había encontrado a Robert Ollywhite, quien parecía divertirse tirando dardos con muy poca maña un sombrero tricornio sujeto a la pared y con los ojos vendados. George transmitió el mensaje, cuyo contenido no pareció sorprender a Ollywhite en lo más mínimo, pero cuando intentó retirarse, se vio obligado a quedarse a beber una pinta de cerveza, y lo cierto es que fue obligado, ya que dos hombres excesivamente grandes lo empujaron a una silla. Uno de ellos tenía un ojo de un morado muy vívido, algo que George no había visto jamás. Semejante contusión señalaba una increíble tolerancia al dolor, y George temía que esa cualidad correspondiera a una increíble capacidad para infligir dolor. Así que, cuando el del ojo violeta le indicó que se sentara y bebiera, George lo hizo. Luego pasó las 2 horas siguientes envuelto en una conversación increíblemente intrincada y estúpida con Ollywhite y sus secuaces. Sally había desaparecido de inmediato en cuanto dejó a George en el horrible Cisne sin Cuello. Hablaron sobre el clima, las reglas del cricket y los méritos relativos del Trinity College comparados con los del Trinity Hall en Cambridge. Luego siguieron conversando sobre los beneficios para la salud del agua salada, la dificultad de conseguir hielo en pleno verano y sobre si el elevado coste de las piñas afectaría la popularidad de las naranjas y los limones. A la 1 de la mañana, George sospechaba que Robert Ollywhite no estaba del todo cuerdo y a las 2 ya estaba seguro de ello. A las 3, por fin logró retirarse, no sin antes recibir un codazo accidental en las costillas por parte de uno de los enormes amigos de Ollywhite. También tenía un arañazo en el pómulo izquierdo, pero George no recordaba cómo se lo había hecho. Lo peor de todo, pensó, mientras subía con dificultad la escalera de Manston House, era que había abandonado a Billy. Él era consciente de que esta noche era importante para ella. Mierda, también era importante para él. Solo Dios sabía qué pensaría ella de su comportamiento. George tropezó sorprendido y entró en su cuarto. Billy estaba de pie en mitad de la habitación en bata. En bata. Tan solo la llevaba atada por una lazada floja y podía entreverse la fina tela sedosa color melocotón de su camisón asomando por debajo. La tela parecía muy delgada, casi transparente. Cualquier hombre podría acariciar esa seda con sus manos y sentir el color de la piel que cubría. Cualquier hombre podría pensar que tenía derecho a hacerlo, ya que ella estaba de pie a menos de 2 metros de su cama. ¿Qué haces aquí? Ella tensó las comisuras de los labios. Estaba enfadada. De hecho, podía llegar a decirse que estaba increíblemente furiosa. Te estaba esperando. Eso me ha parecido, respondió él, tirando de su corbata para aflojarla al fin. Si le molestaba que estuviera desvistiéndose frente a ella, no era su problema, decidió. Ella era quien había entrado en su dormitorio. ¿Qué te ha pasado? De repente me encasquetaste al pobre Sir Coventry. Yo no sentiría tanta lástima por él. Me ha robado mi turno de baile. Tú le has regalado tu turno de baile. George seguía quitándose la corbata y por fin la soltó con un tirón final. No tuve más opción, dijo él, arrojando el retal de seda, ya sin forma, sobre una silla. ¿Qué quieres decir con eso? Él hizo una pausa, agradecido de no encontrarse frente a ella. Había estado pensando en Lord Arbuthnot, pero, por supuesto, Billy no conocía y no podía conocer sus actividades. No lo he podido evitar, respondió con los ojos fijos en un punto de la pared. Ya que tú le has pedido que bailara contigo. No se lo he pedido exactamente. Él miró por encima de su hombro. Hilas muy fino, Billy. Muy bien, repuso ella, cruzándose de brazos. Pero creo que tampoco tuve elección. La música empezó a sonar y tú te quedaste allí como si estuvieras petrificado. No tenía sentido contarle que había estado a punto de llevarla a la pista de baile justo cuando llegó Lord Arbuthnot, así que se mordió la lengua. Se miraron un momento largo e intenso. No deberías estar aquí, dijo finalmente George,
se sentó para quitarse las botas. No sabía dónde ir. Él la observó fijamente con intensidad. ¿Qué quería decir ella con eso? Estaba preocupada por ti. Puedo cuidarme solo. Yo también. Él asintió y luego prestó atención a sus puños. Empujó hacia atrás el fino encaje belga para poder pasar los botones a través de los ojales. ¿Qué ha pasado esta noche? Oyó que ella preguntaba. Él cerró los ojos, sabiendo que no podía ver su expresión. Fue el único motivo por el que se permitió proferir un suspiro de cansancio. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Puedes comenzar por el principio. Él la miró y no pudo evitar la sonrisa irónica que asomó en sus labios. Qué típico de ella era ese comentario. Sin embargo, se limitó a sacudir la cabeza y dijo con voz cansada: Esta noche no. Por el amor de Dios, Billy, estoy exhausto. Ella se cruzó de brazos. No me importa. La respuesta lo cogió desprevenido y por un momento solo pudo mirarla pestañeando como un búho idiota. ¿Dónde has estado? Quiso saber ella. Como la verdad era siempre la mejor respuesta cuando era posible expresarla, le dijo: En una taberna. Ella echó la cabeza hacia atrás, sorprendida, pero su voz fue serena cuando afirmó: Hueles a taberna. Billy se ganó una sonrisa forzada. ¿Verdad que sí? ¿Por qué has estado en una taberna? ¿Qué tenías que hacer que fuera más importante que...? Se detuvo con un grito ahogado y horrorizado y se llevó la mano a la boca. Él no podía responderle, así que guardó silencio. No había nada en el mundo que fuera más importante que ella. Sin embargo, había cosas más importantes que bailar con ella, más allá de lo mucho que él lo deseara. Su hermano estaba desaparecido. Quizá el absurdo recado de esa noche no tenía nada que ver con Edward. Mierda. George estaba seguro de que no tenía nada que ver con él. ¿Cómo era eso posible? Edward estaba perdido en lo más remoto de Connecticut y él estaba en Londres recitando canciones infantiles frente a un loco. Sin embargo, su gobierno le había pedido que llevara a cabo esa misión y lo más importante, él había dado su palabra de que podía llevarlo a cabo. George no sentía reparo en negarse a realizar otra misión inútil para Lord Arbuthnot. No tenía temperamento para cumplir órdenes ciegamente, pero esa vez había accedido y había cumplido. El silencio de la habitación se volvió pesado, y luego Billy, que se había alejado de él, abrazándose el cuerpo, dijo en voz muy baja: Debería irme a la cama. ¿Estás llorando? Preguntó él poniéndose de pie rápidamente. No, respondió ella con demasiada prisa. Él no podía soportarlo. Dio un paso adelante sin siquiera darse cuenta. No llores. No estoy llorando, exclamó ella con voz ahogada. No, dijo él con dulzura. Por supuesto que no. Con poca elegancia, Billy se frotó la nariz con el reverso de la mano. No lloro, y por supuesto no lloro por ti. Billy, dijo él, y antes de darse cuenta siquiera, ella estaba entre sus brazos. La apretó contra su corazón y acarició su espalda mientras las lágrimas de ella caían una a una. Lloró con delicadeza, algo para él inesperado. Billy nunca había hecho algo por la mitad, y él hubiese pensado que, si ella lloraba, lo haría con grandes sollozos. Y fue en ese momento que supo que ella decía la verdad. Ella no lloraba. La conocía desde hacía 23 años y jamás la había visto derramar una lágrima, aun cuando se había torcido el tobillo y tuvo que descender por aquella escalera sola, no había llorado. Por un instante le había parecido que podía ponerse a llorar, pero luego había tensado los hombros, se había tragado el dolor y había seguido adelante. Pero ahora sí que lloraba. Él la había hecho llorar. Lo siento tanto, murmuró sobre su pelo. No supo qué podría haber hecho de otra manera, pero al parecer eso ya no tenía importancia. Ella lloraba y cada sollozo imitaba el sonido de su propio corazón que se rompía. Por favor, no llores, dijo, ya que no sabía qué otra cosa decir. Todo saldrá bien, te lo prometo. Todo va a salir bien.
Sintió que Billy asentía contra su pecho, un movimiento ínfimo, pero que, de algún modo, le hizo saber que ella había superado el momento. «Ya lo ves», dijo él, tocando su barbilla y sonriendo cuando por fin ella alzó la mirada a sus ojos. «Te lo he dicho, todo saldrá bien». Ella respiró con dificultad. «Estaba preocupada por ti». «¿Por qué te preocupas por mí?» No quiso mostrarse satisfecho, pero no pudo evitarlo. «Y enfadada», continuó ella. «Lo sé». «Te marchaste sin avisar». «Lo sé». No iba a justificarse, ella no se lo merecía. «¿Por qué?», quiso saber, y cuando él no respondió, se apartó de su abrazo y repitió: «¿Por qué te fuiste sin avisar?». «No puedo decírtelo». «¿Estuviste con ella?». Él no fingió entender mal las palabras de Billy. «Solo un breve instante». Había solo un candelabro triple en el dormitorio, pero su luz fue suficiente como para que George viera el dolor que asomaba en el rostro de Billy. Ella tragó saliva y el movimiento hizo que su garganta temblara. El modo en el que estaba de pie en medio de la habitación, con los brazos envueltos en su cintura para protegerse a sí misma, era como si se hubiese puesto una armadura. «No te mentiré. Quizá no pueda responder a tus preguntas, pero no te mentiré». Dio un paso adelante, con los ojos fijos en los de ella mientras hacía la promesa. «¿Lo entiendes? Jamás te mentiré». Ella asintió y él vio que algo cambiaba en su rostro. Su mirada se volvió más suave, más preocupada. «¿Estás herido?». «No mucho». «Pero aún así…». Ella extendió la mano hacia su rostro y se detuvo a 1 centímetro de su destino. «¿Alguien te ha golpeado?». George sacudió la cabeza. Probablemente se había lastimado cuando lo habían instado a beber una pinta con White. «No lo recuerdo, sinceramente. Ha sido una noche muy extraña». Ella abrió la boca y él se dio cuenta de que quería hacerle más preguntas. En cambio, dijo con mucha dulzura: «No bailaste conmigo». Él la miró a los ojos. «Lo siento». «Yo esperaba…». Ella apretó los labios y tragó saliva, y él se dio cuenta de que contenía el aliento para que ella continuara. «No creo…». Sea lo que fuere, no se animó a decirlo, y él supo que debía ser tan valiente como ella. «Ha sido una agonía». Ella lo miró sorprendida. Él tomó su mano y besó su palma. «¿Tienes idea de lo difícil que fue para mí decirle a Freddy que bailara contigo? ¿Cómo me sentí cuando él agarró tu mano y murmuró en tu oído como si tuviese derecho a estar cerca de ti?» «Sí», dijo ella con dulzura. «Lo sé perfectamente». Entonces, en ese momento, todo pareció claro. Solo había una cosa que podía hacer, hizo lo único que podía hacer. La besó,